Buenas tardes España, buenos días Latinoamérica. Mi nombre es David Llorente y soy el fundador y CEO de Narrativa, una empresa que usa inteligencia artificial para transformar datos en narrativas en lenguaje natural. Os voy a hablar de este webinar, va a versar sobre la inteligencia artificial y en concreto voy a hablar de la inteligencia artificial disruptiva. El webinar va a durar unos 30 minutos, luego vamos a pasar a una ronda de preguntas de unos 15 minutos y bueno, espero que os interese. Un poco sobre mí, bueno, pues yo estudié ciencias físicas y luego ingeniería informática y bueno, luego me fui al MIT en Boston y estudié estudios de emprendimiento. He trabajado para empresas en el mundo del juego online, en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y bueno, luego pues inicié mi etapa de emprendedor y he fundado 4 startups. La cuarta es Narrativa y bueno, tuve un éxito hace unos años. Os voy a mostrar unos vídeos que nos van a ayudar creo que nos van a ayudar a entender el poder de la inteligencia artificial. El primer vídeo que os voy a mostrar es un vídeo sobre un algoritmo basado en inteligencia artificial que enseña a una computadora a jugar al juego de Breakout de Atari. Creo que lo reconoceréis. Lo único que se le ha explicado los únicos inputs que se le han dado al sistema son básicamente pues, que tiene que sumar puntos y que tiene que darle a la pelota, ¿no? Como veis, lo que estáis viendo es pues, las primeras fases del entrenamiento. Después de unos 10 minutos, pues veis que el sistema, la computadora no es capaz de jugar bien al juego, ¿no? Vais a ir viendo durante el vídeo distintas fases. Después de 120 minutos de entrenamiento, pues como vais a ver, la computadora empieza a jugar como un experto. Y repito, los únicos inputs que se han dado es que tiene que darle a la pelota y que tiene que sumar puntos. El sistema, el algoritmo, está aprendiendo, está ayudando a la computadora a aprender que para sumar puntos pues tiene que romper bloques y cuanto más bloques rompa, más puntos gana. Lo increíble es que después de 240 minutos de entrenamiento, como vais a poder ver, no es solo que haya aprendido a jugar al juego, sino que ha desarrollado una estrategia. Y su estrategia es que él ha aprendido que si consigues romper los bloques y pasar la pelota al otro lado de los bloques, pues es mucho más efectivo el juego. Esto es un ejemplo que muestra la capacidad de la inteligencia artificial para aprender a resolver ciertos problemas. Voy a mostrar otro ejemplo que es cómo los coches o cómo los sistemas ayudan a los coches a conducir, a ser autónomos, ¿no? Este es un ejemplo de un entrenamiento que se hizo en Estados Unidos. Lo que vais a ver en la primera parte del vídeo, lo que vais a ver es cómo el sistema aprende por medio del ejemplo, ¿no? de la conducción. Y veis que el coche, bueno, pues se sale de la carretera, no sabe muy bien qué hacer, se choca a veces, como veis ahora. Y esto es lo que vais a ver es lo que pasó un mes después de 3.000 millas de entrenamiento y cómo el coche aprendió a conducir sin más inputs que el propio ejercicio de la práctica. Como veis, el coche o el sistema ayuda al coche a conducir solo, no solo en ámbitos o ambientes controlados, sino también en carreteras con otros coches. En situaciones como la que veis ahora, ¿vale? No hay líneas para circulación, por fuera por caminos de tierra. Y como veis, el coche ha aprendido a conducir solo después de 3.000 millas de entrenamiento. Y todo gracias a sistemas de inteligencia artificial. Creo que estos dos ejemplos muestran el gran potencial, la gran capacidad de los sistemas basados en inteligencia artificial para la resolución de problemas de nuestra sociedad. Os voy a hablar un poco de los inicios de la inteligencia artificial. Os voy a dar ejemplos de actualmente para qué se usa la inteligencia artificial. Os voy a hablar también un poco de la resistencia que existe actualmente en el mundo
a la adopción de la inteligencia artificial. Luego os voy a comentar pues, en el mundo quién está dominando esta carrera, ¿no? Y luego, algo que creo que es muy importante, vamos a hablar de cómo tenemos que preparar para la adopción de estas nuevas tecnologías. Luego os comentaré un poco sobre lo que estamos haciendo en narrativa. Bueno, es curioso porque la inteligencia artificial pues, se ha puesto muy de moda, pero en realidad nació en los años 40. En los años 40, los años 50 pues, se dieron los primeros pasos y ya se marcaron un poco las líneas por las que ha ido la inteligencia artificial. En realidad, la inteligencia artificial en sí ha evolucionado gracias a dos factores, que estos dos factores han producido pues, recientemente, en los últimos 5 o 10 años. El primero es el Big Data, la gran cantidad de datos que recogemos, gran cantidad de datos de calidad que recogemos, se almacenan actualmente y se analizan y que te ayudan a entrenar estos sistemas de inteligencia artificial. El otro factor que ha hecho que la inteligencia artificial se haya puesto tan de moda a día de hoy es la gran capacidad de computación. Si unes los algoritmos y técnicas de inteligencia artificial con una gran cantidad de datos que ayuda a entrenar los sistemas y una gran capacidad de computación que hace que ese entrenamiento sea rápido, lo que obtienes son algoritmos que en un tiempo muy corto, como habéis visto en estos ejemplos, son capaces de aprender tareas y resolver problemas que hace unos años eran impensables que pudiésemos hacerlo. Y sin duda, otros approaches más convencionales, más programáticos, no permiten solucionar los problemas que la inteligencia artificial está solucionando con cierta facilidad. Como os comento, la inteligencia artificial suena quizá un poco del futuro, pero en realidad está entre nosotros. Os voy a poner unos ejemplos. A día de hoy, la inteligencia artificial se usa ya, lo usan ya los ejércitos del mundo, sobre todo los más evolucionados como Estados Unidos, ¿no? No solo en las armas que usan, ¿no? En los ejemplos que os pongo aquí, sino también pues todo la recolección de información, identificación de posibles objetivos, posibles estrategias, ¿no? Para ganar al enemigo, y bueno, pues esto se está usando a día de hoy y con gran efectividad, sobre todo, como os comentaba, pues en Estados Unidos, en Israel, por supuesto, y bueno, pues Rusia, China y demás pues también utilizan este tipo de tecnologías. Bueno, un caso muy claro es el uso de sistemas y tecnologías de inteligencia artificial pues para que los coches conduzcan solos, los camiones, los trenes, los barcos. Esto, por supuesto, es un gran beneficio. También hay su lado negativo, que luego hablaremos, pero estas tecnologías a día de hoy ya se utilizan. Luego, bueno, por supuesto, todo el tema, el mundo financiero, pues desde sistemas que ayudan a predecir y a identificar riesgos, ¿no? Sistemas que ayudan a mejorar los ratios de rendimiento y de los márgenes de empresas financieras, pues que operan en bolsas o que operan con derivados, pues el mundo financiero lleva años ya utilizando técnicas de inteligencia artificial. El e-commerce es un caso clarísimo, sobre todo, por supuesto, Amazon, que es el gran líder en el uso de la inteligencia artificial en este campo, pues hace cosas increíbles, desde recommendation engines para recomendarte productos que en realidad te puedan interesar sin que tú lo sepas, de hecho, o que sin que seas consciente, bueno, pues a técnicas que usan para cambiar precios para que tú estés más proclive a comprar un producto. En el mundo de la medicina también, pues sobre todo en el tema de fármacos, se usa mucho pues para reducir los tiempos de los test de los nuevos medicamentos que salen en el mercado. El tema de Legal Tech,
que está muy de moda. Bueno, pues hay empresas que ya están analizando textos jurídicos y para ayudar a los abogados a encontrar soluciones o buscar el approach adecuado a ciertos casos, ¿no? Temas de realidad virtual que usan inteligencia artificial pues para mejorar el rendimiento, y un área en el que nosotros Narrativa está trabajando es en la generación de noticias automáticas que llaman robot journalism, que es, como os comentaba antes, la transformación de datos en noticias. Pero bueno, eso es un ámbito, por ejemplo, los bots en internet que publican automáticamente contenido generado automático, y bueno, la generación de informes por parte de las empresas siempre basados en datos y sin intervención humana, ¿no? Pues todo esto ya es una realidad hoy en día. Esto es un punto clave ahora. ¿Quiénes son los nuevos poderosos, no? Esto es importante, porque esta tecnología no es una tecnología cualquiera, es una tecnología realmente disruptiva y que está trayendo y va a traer aún muchos más cambios en la sociedad, ¿no? En nuestras vidas, en cómo el mundo funciona. Entonces, que me gustaría hablar de esto en este punto también a modo de reflexión, para que todos pensemos un poco. En realidad, veréis aquí empresas pues desde Tesla, que es de las startups que usan más de inteligencia artificial para ejemplos en la conducción automática de coches, como os he explicado. Bueno, pues tienes pues Microsoft, Facebook, los típicos, Boeing, Amazon, Nvidia y demás. Algo que nos debería hacer reflexionar es, fuera de estas empresas que os pongo aquí, hay otras muy potentes, pero estas son, digamos, de las más activas, ¿no? De las que más están invirtiendo. Y nos debe hacer reflexionar porque esta tecnología tan poderosa está realmente centralizada y focalizada en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el mundo va a ser aún mucho más va a estar mucho más, digamos, Estados Unidos va a tener mucha más influencia y poder del que tiene ahora si esto continúa así. Y ya no solo porque tengan empresas que apuesten internamente por la inteligencia artificial, sino, como podéis ver, también compran empresas, y no solo americanas, empresas europeas, asiáticas y demás, pues lo tienen muy claro, que para ellos la inteligencia artificial es algo clave, es el futuro, es lo que les va a dar la grandísima ventaja competitiva, y están invirtiendo en este tipo de tecnologías. Por supuesto, pues los gobiernos también están invirtiendo fuertemente. Quiero recordar que la CIA tiene un fondo de inversión que se llama InQtel, que invierte en tecnologías, y gran parte de sus inversiones las hace en inteligencia artificial. Entonces, esto un poco muestra ya no solo el interés que tienen el interés que hay en la adquisición de empresas con tecnología de inteligencia artificial, sino también es un indicador de la importancia que tiene ahora y que va a tener en el futuro. Ludics, no sé si muchos de vosotros sois familiares con este término. En la segunda revolución industrial, pues bueno, pues en Inglaterra pues introdujeron máquinas, en concreto en este caso para la producción de algodón, y bueno, pues esta automatización de ciertas partes o ciertas partes del trabajo, ¿no? Ciertas funciones, atrajo también, bueno, pues la pérdida de puestos de trabajo y cambio en las realidades para mucha gente. Entonces hubo varios grupos de operarios de estas fábricas, bueno, que se autodenominaron los Ludics y que se opusieron a la introducción de esta tecnología, y bueno, pues llegaron incluso a destruir estas máquinas, ¿no? Entonces es un símbolo de la resistencia a la introducción de las tecnologías.
Eso es un punto clave que creo que merece la pena abordarlo. Uno de las claves uno de los motivos principales por el que hay tanta resistencia a la introducción de estas tecnologías es por el más que posible, de hecho, el cierto impacto que va a tener en ciertas profesiones, ¿no? La automatización, que es la consecuencia de estas tecnologías, del uso de estas tecnologías, pues va a hacer cambiar mucho el cómo trabajamos, el qué funciones vamos a dejar de hacer, o qué funciones vamos a tener a máquinas ayudándonos, no sustituyéndonos, pero ayudándonos, y esto va a traer un gran impacto en nuestras sociedades. Entonces, creo que es importante hablar claro de esta situación que sin duda va a ocurrir y va a tener un impacto, pero creo que es importante aceptarlo, entenderlo y ver cómo minimizar este impacto y estar preparados para cuando llegue. Bien, ¿y cómo nos preparamos? ¿No? ¿Cómo se prepara la sociedad para reducir este impacto, ¿no? que va a tener la inteligencia artificial y la automatización en nuestras sociedades y en nuestras empresas, ¿no? Sin duda el liderazgo va a ser clave, ¿no? Necesitamos líderes que entiendan esta tecnología, que apuesten por ella y que sobre todo cuando pongan en la balanza lo positivo y lo negativo, pues que entiendan o que vean claro que lo positivo tiene mucho más peso que lo negativo, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo, que no es difícil de encontrar, es Barack Obama, que bueno, pues en una entrevista que dio a la revista Wired, pues que por cierto recomiendo a todos leer, hablaba entre otras cosas, pero sobre todo de la inteligencia artificial, ¿no? Y él claramente veía los beneficios de la inteligencia artificial. Hay que recordar que la inteligencia artificial le está dando a las empresas americanas les está haciendo ser muchísimo más competitivas, está dando ese punto de competitividad que otras empresas no tienen, ¿no? Entonces, claramente para el país, para Estados Unidos es una gran ventaja competitiva, ¿no? Y el todo va a empezar por el liderazgo de gobiernos, de empresas. Por supuesto, inversiones. En este caso, si hablamos de Europa, el nivel de inversiones necesarios es bastante... no es peccata minuta, ¿no? O sea, se requieren inversiones potentes y para ello necesitamos inversiones paneuropeas, ¿no? No creo que esto pueda no creo que ningún país en Europa pues sea capaz de llegar al nivel de inversiones que requiere esta tecnología para ponernos o acercarnos al nivel que puede tener Estados Unidos, ¿no? Entonces la inversión es muy importante, no solo pública, sino también privada. Luego, por supuesto, necesitamos tener talento, personas, investigadores, profesionales que tengan un alto conocimiento de inteligencia artificial, Big Data, Internet of Things y muchas otras tecnologías que trabajando juntas hacen que nos den esa competitividad, ¿no? Universidades, empresas que ya invierten en estas tecnologías y que deberían invertir más. Y otro factor, que esto creo que es importante mencionarlo, pues la inteligencia artificial mucha gente se forma pues en Estados Unidos, por ejemplo, mientras hacen el servicio militar, ¿no? O mientras forman parte del ejército, ¿no? Y eso es clave porque el mundo militar, digamos, tiene grandísimas inversiones y bueno, pues si se invierte y si la gente es capaz de formarse también, pues luego cuando vayan a la sociedad civil, no formen parte
del ejército pues van a traer esos conocimientos, ¿no? Creo que es importante porque sí que es verdad que en Europa y en Latinoamérica hay mucho esfuerzo en las universidades y empresas, pero la tercera pata que creo que que es importante pues no está tan desarrollada. Y bueno, y sobre todo tener una mente abierta. Hay que discutir en la sociedad, en las empresas, sobre estas tecnologías. Hay que estar dispuestos a probar cosas y a balancear un poco, a poner en la balanza lo bueno y lo malo, como he comentado antes, y discutir a dónde queremos que vaya, hasta dónde queremos que llegue la inteligencia artificial y qué uso queremos hacer de ella. Os voy a hablar un poco, ya para terminar, de narrativa. Nosotros somos una empresa tecnológica que trabajamos en el área de la generación avanzada del lenguaje natural. Os voy a poner unos ejemplos. Para que lo entendáis bien, esto es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con datos como estos. Esto es un feed. Esto representa un feed son los datos que representan un partido de fútbol, ¿no? Entonces ahí no es fácilmente legible, pero bueno, ahí se pueden ver datos como minutos que ha habido, en qué minuto ha habido un gol, quién ha marcado un gol, de dónde han dado el pase, la asistencia de gol y demás. Bueno, pues mucho nivel de detalle. Estos son datos y nosotros los transformamos he usado un fragmento de una de las narrativas, pues en una narrativa de un partido de fútbol, usando en este caso el castellano, ¿no? Es importante recordar que no hay un humano en este proceso, ¿no? El humano no participa antes en el diseño de las narrativas y luego en la conceptualización y el entrenamiento del sistema. Pero una vez que está entrenado el sistema, la inteligencia artificial es capaz de transformar datos en narrativas. Actualmente estamos en 4 países. En Alemania y en Emiratos tenemos oficinas comerciales. Aquí en España hacemos la investigación y el desarrollo y también venta, y en Estonia tenemos los DevOps, ya para ciertas partes del sistema que requieren menos, el desarrollo y ciertas partes del sistema que requieren menos investigación. Somos 4 fundadores, 2 científicos, un experto financiero y yo, que soy la persona que llevo la parte de negocio. Esto es importante, es una importante reflexión. La inteligencia artificial tiene un alto grado, un alto peso de investigación. Eso quiere decir que si queremos crear empresas, tecnologías, productos con un alto componente de inteligencia artificial que nos ayude a tener esa ventaja competitiva, necesitamos sin duda pues, gente con experiencia, y sobre todo las empresas tienen que entender, y esto es clave, tienen que entender que la inteligencia artificial requiere paciencia. La inteligencia artificial en muchos casos es un poco complicado de entender o explicar para mí, pero para entender, porque es complicado de entender, pero es como una caja negra. Sobre todo hablando, por ejemplo, de redes neuronales, ¿no? Tú entrenas al sistema, le das unos inputs y te da un output, pero en realidad no sabes lo que pasa dentro, ¿no? Es un poco como la mente humana. Y creo que es importante que cambiemos un poco la mentalidad y que si queremos desarrollar, como digo, tecnologías y productos basados en inteligencia artificial, que apostemos por la investigación en este área, que apostemos por la innovación y que no nos dé miedo el meternos en este nuevo campo, sino yo creo que nos debería dar miedo el no meternos. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Ahora vamos a desconectar por unos minutos para daros tiempo a hacer preguntas. Estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis y bueno, nos vemos en un par de minutos. Muchas gracias. Bueno, ya hemos vuelto.
tenemos unas cuantas preguntas que espero pueda resolveros. La primera pregunta es de Fernando García. Me pregunta, bueno, pues que actualmente qué es lo que se está haciendo en Oriente, ¿no? En Japón y China. Comentaba especialmente que pues, hay grandes grupos asiáticos que seguramente estén apostando. La verdad es que sí. En Japón, sobre todo, sin duda, lo que más se está invirtiendo en inteligencia artificial es en la inteligencia artificial aplicada a la robótica. Sin duda, ellos son los líderes y bueno, pues llevan muchísimos años trabajando en este campo. Cabe decir que la robótica es una de las áreas clave para el desarrollo bueno, pues por ejemplo, el propio Tesla pues está haciendo ahora muchísimas inversiones ya no solo en desarrollar sus productos, sino en cómo fabricar sus productos de una manera revolucionaria, que le permita aumentar su producción pues, exponencialmente en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, la robótica es una de las áreas más importantes, ¿no? Para ese desarrollo. Luego, bueno, pues hablamos de robots que ayuden comentaba antes con un compañero, pues por ejemplo, dentro de unos años nos vamos a encontrar con un problema de pues, que la población se va envejeciendo y bueno, pues yo veo que en el futuro la aplicación de la robótica al acompañamiento de personas ancianas, pues que les ayuden no solo una especie que les den compañía, que puede resultar muy frío, pero también pues para analizar pues, su temperatura, su ritmo cardíaco, controlar que han tomado las medicinas, pues va a ser una de las grandes aplicaciones. Y efectivamente se está usando mucho en Japón, en China, por supuesto Alibaba y otras grandes empresas tecnológicas la están aplicando. Lo que sí que también es verdad es que son menos transparentes, entonces no es tan claro. Sin duda sabemos que están haciendo cosas, pero no es tan claro qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces por eso quizá se habla menos, no solo yo, pero en el mundo se habla menos de lo que hacen allí por la falta de transparencia, ¿no? que hay. Bueno, Jordi Guillén hace una pregunta que creo que es clave. Decía que bueno, pues que sí que es verdad que se van a perder trabajos poco cualificados, pues en el cual la automatización de esas tareas es sencilla. Pero me pregunta que si creo que se van a destruir trabajos que requieren pues, capacidades creativas e intelectuales más altas. Y la respuesta yo creo que es que sí. Yo creo que hay ciertas actividades profesionales que se van a... No diría yo que no es tanto que van a sustituir al humano, sino que vamos a tener muchísimas más herramientas de apoyo y de ayuda, por ejemplo, a la toma de decisiones, ¿no? En la edición actual del Harvard Business Review hay un artículo sobre esto y bueno, pues evidentemente se habla de cómo la inteligencia artificial y el Big Data nos van a ayudar a los ejecutivos a tomar mejores decisiones, ¿no? Sin duda este tipo de tecnologías nos van a acompañar, ¿no? Y van a mejorar nuestra forma de trabajar y sobre todo creo que van a hacer cambiar nuestra forma de trabajar, lo cual creo que es muy importante que lo sepamos, que lo entendamos y que tomemos conciencia de ello para actuar cuando llegue, ¿no? Luego, en concreto me comentabas si otras profesiones como periodistas pueden desaparecer. Yo creo que no. Nosotros trabajamos en esa área y en realidad la realidad que vemos, por lo menos nosotros que hemos hablado con muchísimos medios de comunicación, tanto españoles pero sobre todo internacionales, es que hay una saturación, ¿no? en los newsrooms, ¿no? Les cuesta generar y cubrir todas las noticias que deberían o que querrían cubrir, ¿no? Hay una gran fragmentación por ejemplo, si yo estoy interesado por el fútbol alemán, me cuesta encontrar
noticias sobre el fútbol alemán en español, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, el mundo periodístico lo que se está tendiendo ahora es al uso de estas tecnologías para cubrir historias, noticias que actualmente no se cubren, y creo que es un elemento clave. ¿Esto qué provoca? Provoca que las periodistas se puedan enfocar en noticias de más valor, ¿no? Por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, investigación, por ejemplo, intentar ir más allá de los datos, ¿no? Porque los datos, las noticias se escriben con datos, pero si no hay datos sobre algo, pues no se pueden escribir automáticamente, hablo. Entonces yo creo que por lo menos como lo vemos nosotros, que este tipo de tecnologías van a hacer sin duda el trabajo del periodista mucho más interesante, y esperemos que para los medios de comunicación pues les ayude sobre todo a solventar los problemas que tienen hoy en día, ¿no? de ingresos y de costes, ¿no? El sector editorial, vale. Hay una pregunta sobre otros ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector editorial. Bueno, hay una parte muy importante que no es la generación de contenidos automáticamente, sino el descubrimiento de noticias, el descubrimiento de eventos, la evaluación por ejemplo, en el mundo de las noticias hay una parte que es la validación de una noticia o la veracidad de la noticia, y hay herramientas en el mercado ya que te ayudan, usando inteligencia artificial, te ayudan a acelerar el proceso de la verificación, te ayudan por ejemplo, hay ejemplos muy interesantes. Te ayudan a evaluar el impacto de unas noticias que puedas tener, te ayudan por ejemplo, BuzzFeed usaba muchas herramientas para ayudarles a entender sobre qué es lo que tienen que escribir, ¿no? Noticias que crean impacto. Hablaba el otro día con un directivo de Associated Press y me decía una cosa, dice, mira, dice, es complicado para nosotros reconocerlo, pero un artículo de BuzzFeed en muchos casos tiene mucho más impacto que un artículo del New York Times, ¿no? Y bueno, pues BuzzFeed son unos magos de la identificación de topics, ¿no? de noticias sobre las que escribir, y por eso, bueno, son lo que son a día de hoy, ¿no? Entonces son otros ejemplos en los que aplicas la inteligencia artificial al mundo periodístico, editorial, media en general. Vale, el sistema educativo. Pues yo creo que bueno, nosotros cuando empezamos con este proyecto, pues nos costó muchísimo encontrar a gente, ¿no? Desarrolladores. Y nos pasó una cosa, pues que el mejor desarrollador que teníamos, que era la verdad una persona increíble, pues nos duró 9 meses porque se lo llevaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces necesitamos sobre todo aumentar el número de la educación, ¿no? El número de programas, ya no solo en la universidad, sino antes de la universidad, que ayuden a entender y ayuden a que la gente se interese por la inteligencia artificial. Pero bueno, no todo es la formación, digamos, oficial reglada, ¿no? También yo creo que se debe hacer un gran esfuerzo pues desde instituciones, desde empresas, desde mismos ayuntamientos, regiones, para ayudar a que la tecnología, y en la tecnología ya hablo algo más en general, pues que sea que esté más embebido en el DNA, el ADN de nuestros jóvenes, ¿no? Necesitamos que la gente esté interesada, ¿no? Y luego, por supuesto, necesitamos que haya una salida profesional, que las empresas apuesten más por ello, y eso yo creo que va a llevar a que haya mucho más estudiantes interesados por la inteligencia artificial en nuestras universidades, ¿no? Eso también poco a poco
aunque no tenemos mucho tiempo, pero poco a poco nos va a ayudar a mejorar también el nivel medio de la educación en las universidades en la inteligencia artificial. Algo que creo que es necesario. Entiendo que es complicado por cómo funcionan las cosas ahora, pero es necesario, yo diría imprescindible, que las empresas y las universidades trabajen mano a mano. IBM es una empresa que apuesta muchísimo por la inteligencia artificial, ha desarrollado Watson, que bueno, creo que es interesante leer sobre lo que han hecho. Microsoft, Google, todas esas empresas están también en España, entonces yo creo que es importante que trabajen juntas para mejorar el nivel medio de nuestros científicos, de nuestros profesionales, de nuestros profesores, y eso revierta en la educación, ¿no?, para los futuros profesionales. Vale, hay una pregunta de Fernando García sobre, digamos, qué aplicaciones de la inteligencia artificial van a avanzar más en los próximos años. Y comenta específicamente si Computer Vision o la inteligencia artificial aplicada, bueno, a la lingüística van a ser clave. Yo creo que has dado el clavo. Yo creo que esas dos áreas son claves. ¿Por qué? Si pensamos en lo que hacemos nosotros a la narrativa actualmente, nosotros usamos datos estructurados para generar narrativas. La realidad es que de toda la información que hay actualmente en el mundo, solo una pequeña parte es estructurada. Eso quiere decir que si queremos llevar a la inteligencia artificial y a sus aplicaciones a un nivel mucho más alto, necesitamos ser capaces de trabajar con datos desestructurados, y en este caso tenemos estos dos ejemplos son clave. Uno es el procesado del lenguaje natural, pues ser capaz de leer textos sobre cualquier tema y que la máquina sea capaz de entender de qué está hablando y de alguna manera darle una respuesta. Pues si es una pregunta, pues darle una respuesta. Si es un artículo científico, pues extraer unas conclusiones. Si es un partido de fútbol o comentarios sobre un partido de fútbol, pues entender, por ejemplo, aplicado a política, esto es entender qué es lo que está pasando en las redes sociales cuando un político pone algo, ¿no? Publica algo. Entonces, el ser capaces de entender las reacciones nos van a ayudar a entender mejor el cómo actuar, ¿no?, el cómo progresar. Luego, otro caso es la computer vision. En realidad, esos son datos también. Nosotros usamos técnicas de inteligencia artificial para extraer datos de imágenes y de vídeos. Es decir, tú datos, en una foto tienes datos, ¿no? En una imagen tienes datos, tienes pues qué es lo que hay en la foto, ¿no? Hay un coche, hay un perro, hay un avión, o por ejemplo, imaginaros aplicado al reconocimiento facial en zonas públicas, en el aeropuerto, ¿vale? Ahora que estamos viviendo un momento complicado por el terrorismo, pues ser capaces de procesar las imágenes de las cámaras e identificar posibles pues personas buscadas por la ley y actuar antes de que ellos actúen, ¿no? Es un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, si pensamos por ejemplo, en hoteles, ¿no? Si yo quiero escribir una narrativa, una historia sobre un hotel, ¿no?, hablar del hotel, yo puedo tener datos, pues el número de habitaciones, puedo tener datos como el tipo de restaurantes que tiene y demás, ¿no?, la categoría, pero hay muchísimos más datos. Hay muchísimas fotos del hotel y de las fotos puedes extraer información como tipo de diseño, puedes extraer como gente que fotografía el menú, pues puedes traer información de pues qué es la especialidad del restaurante. Puedes extraer muchísima información también de los sensores, ¿no?, de Internet of Things. Ahora mismo todo está conectado a Internet, ¿no? Pues puedes extraer información de las cámaras de tráfico, pues el volumen de tráfico.
puedes hacer recomendaciones, puedes juntar esa información con sensores de polución, ¿no? de contaminación, y de ahí obtener esa información, procesarla y dar recomendaciones pues, para decirte, bueno, pues deberías conducir por otro lado o mejor hoy deja el coche en casa, ¿no? Entonces esas dos áreas son claves, ¿no? En mi opinión. Vamos al siguiente, Laura Torrado. Vale, habla sobre la tecnología de narrativa, hace una pregunta si el sistema traduce los datos en lenguaje natural y me preguntaba en concreto si esto lo hace en base a entrenamiento tras el cual existe una persona o esto hecho por mediación de algoritmos. Pues la respuesta es depende del caso. Nosotros trabajamos con datos estructurados, como he comentado, y la otra pata que necesitamos son ejemplos de narrativas, ¿no? El sistema tiene que aprender a cómo escribir, a cómo traducir esos datos, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, el cliente tiene por ejemplo, aplicado a e-commerce, tiene descripciones de productos de ordenadores, ¿vale? Que han generado pues ellos mismos, ¿no? Entonces tienen ya ejemplos de datos y de descripciones, ¿no? Es como pues, los vídeos que os he puesto al principio de cómo un sistema aprende, pues esto es igual. Nosotros les damos los datos y las descripciones y el sistema aprende a cómo traducir datos en las descripciones. Identifica en las descripciones los datos y va aprendiendo y va dándonos resultados. Al principio, como hemos visto los ejemplos, no son de gran calidad y luego van mejorando la calidad, ¿vale? En el caso que el cliente no tenga suficientes datos, pues evidentemente necesitamos tener a un experto con nosotros que nos vaya generando esos ejemplos. En ese caso tarda más y hace falta una persona que nos ayude, pero el proceso una vez generados esos ejemplos es el mismo. La herramienta aprende sola, ¿vale? Pero necesitamos de esos ejemplos, así como el coche necesita conducir por distintos escenarios, en distintas carreteras, nosotros necesitamos tener esos ejemplos. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. La verdad es que os agradezco mucho vuestra atención, las preguntas que habéis hecho y bueno, si queréis tener algo más de información sobre nosotros, podéis visitar la web de Narrativa, que es narrativa.com, o me podéis buscar en LinkedIn y estaré encantado de ponerme en contacto con vosotros. Muchísimas gracias.